No fue necesidad, sino circunstancia. Resultó que yo estaba estudiando la preparatoria, iba a ser médico, según yo, no según yo, según mi mamá. Y al terminar la prepa tuve oportunidad de hacer un viaje a Europa. Al final de ese viaje pues me di cuenta que lo único que había visto era arte y del cual yo no tenía muchos antecedentes, ¿verdad? Mi familia no era de cuadros ni de... Entonces fue como una conversión de ver arte. Dije, pues lo más importante que hay es el arte, pues yo me voy a dedicar a eso, así de fácil. Manuel Felgueres es de los primeros artistas mexicanos abstractos. Pertenece a la generación de la ruptura. En 1949, Felgueres se incorpora al taller del escultor ruso Osip Sadkian. Por esa misma época, en París, Felgueres frecuentó también el taller de Brancusi, pionero del arte moderno, y más tarde, ya en México, iría al de Zúñiga. Desde 1956, Felgueres ha sido profesor e investigador en diferentes universidades de México y el extranjero como la UNAM, la Ibero, Harvard o Cornell. Entre otras distinciones nacionales e internacionales, Felgueres ha recibido la Medalla de Bellas Artes, la beca Guggenheim y el Gran Premio de Honor de la 13ª Bienal de Sao Paulo. La obra de Felgueres se exhibe permanentemente en museos de México, Europa, Asia y América, además de alimentar numerosas colecciones privadas. En 1998, en Zacatecas, ciudad de nacimiento del artista, se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Recuerdo siempre preguntarme un poco, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el arte abstracto? ¿Sí? Y ver esa exposición y ver la obra de Felgueres, acabé por ya no preguntarlo más porque el impacto estético fue increíble, imborrable. Aparte de tener una pasión, es un artista que aún a sus 90 años está evolucionando constantemente, siempre está experimentando, siempre está tratando de proponer cosas nuevas. O sea, no es un artista que se haya quedado en una línea, sino ha experimentado materiales, lenguajes, y lo mismo pues, realiza pintura de caballete, que proyectos para murales, que esculturas, proyectos para esculturas monumentales en espacios públicos. Sí, es definitivamente, yo creo que es uno de los artistas mexicanos multifacético. Recuerdo perfectamente, sobre todo, su exposición aquella del espacio múltiple en los 70s, que pues, sería ridículo comparar, decirlo, describirlo como ya lo describió Octavio Paz en su momento. En el UNAM acabé de investigador y hice una investigación que se llamó primero un libro que se llamó El espacio múltiple y otro que se llamó La superficie imaginaria. En la superficie imaginaria fue una investigación con computadora en los 70, cuando no había ni pantallas. Acabé con beca en Harvard, en MIT, en fin. Hice otro libro, hice una serie de geometrías que lo mismo eran, lo que sacaba yo en la computadora, lo mismo lo hacía pintura y escultura, por eso el nombre del espacio múltiple. Me interesó mucho una etapa, ¿no?, de la carrera, larga carrera de Manuel Felgueres, que es del espacio múltiple a la máquina estética. Ahora estamos en la sala de la máquina estética, ¿no?, aquí en el museo, y es un proyecto que
arrancó en el 73 con una exposición en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, que se tituló El Espacio Múltiple, y poco a poco ese proyecto se fue desarrollando en experimentos con computadoras. En ese sentido, Manuel Felgueres es pionero del arte digital a nivel internacional. Y en el 75 empieza a trabajar este proyecto, recibe una beca del Guggenheim, se va a trabajar a Harvard con un ingeniero en sistemas que se llama Mayer Mason. Y empezaron a trabajar un programa, un sistema para crear ideogramas, cuestionando si la máquina tenía sensibilidad estética. Y bueno, pues ese fue el origen del proyecto. A partir de estos ideogramas se generaban pinturas, y de las pinturas obras con relieve, y de los relieves esculturas que se desfasaban al espacio y eventualmente al espacio público. Entonces hay una secuenciación de creación de formas que vienen de esquemas creados por una computadora. Entonces es un proyecto muy importante, un proyecto innovador que ha aportado muchísimo a la historiografía del arte, yo diría, internacional, ¿no? Trabajé todos los años 70 hasta 80 en geometría, pintura y escultura. Y a partir de 80 dije, voy a cerrar la computadora. Una vez escrito y me prometí no volverla a usar. ¿Por qué? Por el facilismo que era ahorrarme la parte experimental. Y dije, no, voy a volver a la manera antigüita, es decir, ensuciarme las manos, a experimentar, equivocarme, a que un cuadro no me salga y otro sí, y me regresé a la forma tradicional. Manuel es un poco arquitecto, artista plástico. O sea, de hecho, casi todas las casas que ha tenido las ha diseñado él. Y bueno, entonces en este museo también puso su granito de arena en cuanto a diseños de espacios, de salas. Yo creo que es uno de los artistas más completos que este país ha dado en el siglo XX. Y como ser humano, pues realmente es extraordinario. Te digo, lo conozco ya de años, más de 23 años de conocerlo, y bueno, siempre responde con una sonrisa, es generoso, es amable, es afable, con todas las personas que se le acercan, con mucho gusto se toma la fotografía, conversa, creo que también es un gran conversador, pero sobre todo creo que más allá de esta talla universal como artista plástico, yo pondría sobre valor el que es un gran ser humano. Tengo la conciencia absoluta de, como te decía, que tenía el defecto de tener casi 90 años, porque ya no tengo mi tiempo a fuerza. Tiene que ser corto, a fuerza, por más que haga. Tamayo murió a los 93, Picasso a los 94. Sé que por allá ando, ¿no? Entonces sé que lo que estoy haciendo va a ser el final de mi carrera, porque no puede ser de otra manera. No cualquiera llega a los 90 años trabajando como si tuviera 20. Cuando yo era muy niña y empecé a darme cuenta de que necesitaba de habitar ese mundo de la danza desde su rigidez, su rigor, su disciplina, todo esto que de alguna forma ahora he querido modificar, pero en ese momento yo niña necesitaba de esas cosas porque digamos que mi mundo estaba más en la conexión con la fantasía, con las imágenes que podríamos a veces decir eran muy románticas, muy soñadoras, y la danza
de principio me dio estructura, ¿no? O sea, yo necesitaba esa estructura y me pareció que peleé por ella. Bueno, Cecilia empieza como estudiante de la Academia de la Danza Mexicana y siempre se destacó por ser muy brillante como intérprete y también es muy brillante como coreógrafa. Para mí Cecilia Appleton es el prototipo de la artista contemporánea, porque se vincula con la problemática de la sociedad que la rodea, pero sin dejar de buscar en su más honda intimidad. Yo tomé hice una carrera de danza de concierto, que todavía existe en la Academia de la Danza Mexicana. Esta carrera lo que está ubicando es que a la par estemos estudiando ballet y contemporáneo y que nosotros podamos escoger al egresar cuál de estas dos áreas artísticas o las dos podríamos nosotros desempeñar. A mí me gustó más la danza contemporánea, pero no quiere decir que del todo me haya desligado del ballet, porque me doy cuenta que muchas cosas en el movimiento pareciera que le pertenecen más a esa especialidad, aunque mi búsqueda y mi propuesta escénica siempre ha sido contemporánea. A los 8 años, Cecilia entró a la escuela de danza y entonces descubrió lo que ella llama un mundo fascinante. A los 12 años, Cecilia comprende que la danza es su vocación, así que inicia sus estudios profesionales hasta lograr graduarse de la Academia de la Danza Mexicana y del Sistema Nacional para la Enseñanza de la Danza. Además de bailarina, Cecilia se ha dedicado a la docencia y desde 1995 ha sido profesora de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del CENART, además de impartir cursos y talleres en diferentes centros culturales del país. Y junto a su trayectoria de bailarina y docente, ha creado más de 75 coreografías que se han presentado en festivales nacionales e internacionales. Cecilia es miembro fundador de la compañía Contradanza, de la cual es directora artística desde 1985. Dos bailarines que admira profundamente Cecilia son Miguel Ángel Palmeros, quien fue su profesor, y la solista Mirta Blostein. Hoy, Cecilia Appleton es considerada una artista que rompió esquemas al abordar a la mujer en sus obras. Primero retrató a las que como ella fueron madres solteras y trabajadoras, y después a las poseedoras de un poder femenino. Contradanza inicia en 1983. Norma Batista, Laura Rocha y yo formamos este grupo. Veníamos de haber sido compañeras de estudio de esta carrera de danza de concierto después de 9 años de haber estudiado. Y estuvimos en el Centro Superior de Coreografía 3 años más, en donde trabajamos pues bajo la instancia de este apoyo económico que dio en su momento José López Portillo, ¿no? Y como que era hora de independizarnos, era hora de poder explorar desde un lugar diferente. Y es muy curioso porque dejamos esas arcas ricas, digamos, en donde estábamos becadas, teníamos un espacio maravilloso, todo lo que nosotros queríamos producir nos ayudaban para hacerlo, y lo dejamos con una necesidad de explorar un mundo independiente, en donde nuestro trabajo artístico no estuviera tan pues a lo mejor guiado por otros intereses, ¿no? Bueno, Contradanza ha tenido elencos que han fluctuado. A veces han sido unos bailarines, a veces han sido otros, a veces ella se ha presentado como solista, pero ella ha dejado escuela en todos sus bailarines, ha dejado una impronta muy fuerte.
sobre su método de trabajo, y ahora tenemos un heredero muy fecundo en los escenarios que es su hijo. Creo que estos últimos años del trabajo de contradanza ha estado más ligado hacia una cuestión de la psicología, ¿no? De la psique, y yo imagino que también va como a la par de lo que va sucediendo en el día a día del contexto social, ¿no? Y creo que ha sido, justamente creo que es una visión que muta, que va mutando. Contradanza claridad, contradanza compromiso, contradanza rebeldía, contradanza lucidez, contradanza brillo, contradanza comunicación, contradanza complicidad, contradanza contemporaneidad, contradanza compromiso con la sociedad mexicana. Fue dura conmigo por lo mismo, por la relación. Yo siento que al principio no quiso hacerme un daño, o sea, yo agradezco que haya sido así de dura y que no haya sido como darme el papel estelar inmediatamente, ¿no? Creo que forjó en mí un carácter que fue un momento muy especial, el momento en el que empecé a trabajar con ella, porque pudo haber sido muy consentidora y no lo fue. Me llevó en un proceso que creo que me ha formado como artista. Mi hijo es un caso especial. Yo estoy todavía sorprendida, maravillada, y creo que he tenido a bien estos 17 años en que Isaí, 18 ya, que Isaí está trabajando en contradanza, de ver a un joven muy talentoso, que nato, ¿no? Cómo fue primero recibiendo información sin que yo me diera cuenta, ese niño que pasaba corriendo en los ensayos o que parecía que estaba cercano a mí, pero que no pensé que iba a ser artista, mamaba, ¿no? Todo esto que estaba ahí al lado suyo. Y yo me di cuenta después, cuando él me iba proponiendo cosas en contradanza, me quedaba sorprendida como si eso fuera magia. Cecilia Appleton forma parte de una generación de bailarines muy rebeldes y muy arrojados que tomaron las calles para hacer la danza y para llevar la danza contemporánea al amplio público. Pero siendo parte de una corriente y de una generación, ella destaca por sus signos personales. Como decía, ella es muy femenina, pero no es una feminidad conformista o conservadora. Es rebelde, es disruptiva, es crítica, muy crítica de su sociedad. Es mi máxima maestra, de vida, obviamente artísticamente. No veo otra existencia o otra vida en donde no me haya tocado ser alma gemela. Entonces estudié como arquitectura, que me interesaba mucho, y estudié teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, y encontré algo común que tenía que ver con el espacio, el manejo del espacio, de las estructuras, etcétera, en arquitectura.
Alejandro Luna ha montado la escenografía e iluminación para más de 200 obras teatrales y 20 óperas en México, Estados Unidos, Asia y Europa. Estudió arquitectura y arte dramático en la UNAM. Fue miembro fundador de la Sociedad Autoral de Escenógrafos y director de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1970 ha impartido clases y talleres de escenografía en varias ciudades del mundo, como Berlín, Bogotá, Praga y Salzburgo. Luna también incursionó en el cine con la producción de los largometrajes Frida de Paul Leduc, Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría y Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Además de recibir diversos premios nacionales e internacionales como la Medalla de Bellas Artes, en 2016 le fue otorgada la medalla Cátedra Ingmar Bergman como reconocimiento a su contribución al quehacer fílmico y teatral. Por sus aportaciones a la escenografía e iluminación teatral, hoy Alejandro Luna es referente para el estudio del espacio escénico y del teatro mexicano. Luna fue esposo de la diseñadora de vestuario y escenografía Fiona Alexander, quien falleció en un accidente automovilístico en 1982 y con quien procreó al actor Diego Luna. Al principio quería actuar, quería ser actor, pero los directores y la gente de ahí sabían que yo sabía de matemáticas, cálculo, presupuestos, dibujo, y me encargaban la escenografía. Por algo es como tan famoso, es una de las personas que iniciaron el teatro moderno en México, ¿no? Dio todo un giro a la estética de la escena, ¿no? en mi opinión, y entonces esto es un legado importante, ¿no? para el teatro. Tengo que leer la obra, tengo que averiguar si me llevo bien con el director, si tenemos gustos afines, cuál es su trayectoria, que ellos sepan cuál es la mía, porque va a ser un trabajo muy cercano, el que tengo principalmente con el director, y en segundo lugar con los actores y con todo el equipo. Pero sí, hay obras que me interesan muchísimo más que otras, ¿no? Y les doy preferencia. Cuando él va a hacer algo, se dedica 100% a hacer eso. Investiga todo lo necesario, es un proceso de mucha investigación, de estar concentrado no en otras cosas, sino específicamente en algo, en un porqué, en poner, y justo lo que decía Alejandro es que lo más difícil no es poner, sino es quitar, ¿no? Es llegar a esa síntesis, a lo que realmente se necesita, que también te va a hablar y te va a decir algo y te va a contar ese cuadro, lo que hay en escena o una sola plataforma, cuenta algo y tiene un porqué. Trabajar con el maestro es tener mucha claridad de todo lo que se hace. Es apostarle a que el diseño se hace en el respirador, se hace en los planos, se tiene mucha conciencia sobre el espacio, conciencia sobre el qué va a ocurrir al momento de montar, al momento de poner una escenografía en el espacio, y trabajar con él es como justo eso, como ser muy preciso y meticuloso en el diseño. Siempre que nos vemos es, ¿ya leíste el texto? Ya si yo contesto que no, es bueno, hoy no trabajamos porque no has leído el texto. Siempre que he trabajado con él, lo primero siempre es leer el texto, ¿no? Siempre lo primero es que me adelanta el texto. Él también lo tiene y platica mucho a profundidad sobre todo lo relacionado al texto, al contexto. Por decirlo, si estamos montando una obra sobre la independencia, ¿no?
platica mucho más anécdotas alrededor del contexto de la independencia de México en cuanto a los protagonistas o los personajes, al contexto arquitectónico, al contexto social, etcétera, más que de la obra misma, porque poco a poco te va conduciendo a conocer el contexto de la obra para entender ese universo de la obra, entender un poco la ficción. La luz es indispensable y nos significa en general a todos el poder ver en distintas condiciones, con poca luz, con mucha luz, con una luz contrastada, con una luz difusa. Yo creo que su mayor atributo es la manera en la que maneja el espacio a partir de la luz. Entonces esto es muy interesante. A veces hay diseños que parece que no hubiese gran cosa escenográficamente, ¿no? Es como muy abstracto, otros no, pero algunos parecen muy abstractos. Como su asistente de iluminación, me ha tocado trabajar con él en estos procesos en los que se fragua el diseño de luz, pero se fragua desde el espacio mismo y desde la dramaticidad de la obra en turno, ¿no? Siempre, él lo ha dicho muchas veces y creo que ese sí es una constante de él, que no se puede concebir el espacio sin la luz. La escenografía permite, al tiempo que responde al trabajo del director, al trabajo individual de cada actor, si es un musical a la música, etcétera. Está la escenografía. No es que cada una ande por su lado, ni tampoco claramente se distingue si el actor está dando razón de ser esa escenografía o si la escenografía y la iluminación están ayudando al actor. Esto es lo bonito del teatro, es un trabajo integral, es un trabajo colectivo de muchas especialidades. Es una de las personas que más teatro han hecho, ¿no? Y dentro de México, afuera, pero también con una gran entrega hacia el teatro. Creo que el legado del maestro Luna, pues somos todos nosotros, somos todos. Existen dos tipos de escenógrafos en México, que es Alejandro Luna y todos los demás. Que vengan al teatro, que vengan a ver teatro. El teatro es para todos ellos.